Hola chicos. Bienvenida al canal Imparcial TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La sombra de los reflectores. La noche había caído sobre Estambul como un manto de terciopelo oscuro. Desde la ventana de su apartamento, Emir contemplaba las luces lejanas que temblaban sobre el Bósforo. El murmullo de la ciudad llegaba amortiguado hasta el piso 32, donde el silencio parecía más pesado que nunca. Durante años había sido considerado uno de los actores más admirados del país. Su rostro aparecía en vallas publicitarias, revistas y campañas internacionales. La gente creía conocerlo. Pensaban que entendían quién era simplemente porque habían visto sus personajes en la pantalla. Pero la realidad era muy distinta. Aquella noche, mientras sostenía una taza de café ya frío, Emir sentía que estaba observando la vida de otra persona. El teléfono vibró sobre la mesa. ¿Lo viste?, preguntó una voz apenas respondió. Era Kerem, su representante. Sí, está en todas partes. Emir cerró los ojos. No necesitaba explicaciones. Desde la mañana, una fotografía tomada en el set había comenzado a circular por internet. Miles de personas comentaban su apariencia física. Algunos hablaban con preocupación. Otros se burlaban. Muchos simplemente observaban el espectáculo. La imagen mostraba a un hombre cansado. Un hombre más pesado. Un hombre diferente. Y para el mundo eso parecía suficiente para construir una historia completa. No deberías leer los comentarios, dijo Kerem. Hace años que dejé de hacerlo. Entonces mientes muy bien. Emir soltó una breve sonrisa. Tal vez. Después de colgar, dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a mirar la ciudad. Lo que nadie sabía era que los cambios físicos eran la menor de sus preocupaciones. Porque existía algo mucho más importante. Algo que llevaba meses ocultando. Y que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. 3 meses antes. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras Emir conducía por una carretera secundaria en la región del Mar Negro. El rodaje había terminado antes de lo previsto y decidió viajar solo. Necesitaba escapar. Necesitaba respirar. Los últimos años habían sido una sucesión interminable de entrevistas, estrenos, sesiones fotográficas y compromisos profesionales. Cada día se parecía demasiado al anterior. Cada sonrisa parecía ensayada. Cada conversación parecía formar parte de un guión invisible. Entonces recibió una carta. No un correo electrónico. No un mensaje. Una carta escrita a mano. Sin remitente. Sin explicación. Solo una dirección. Y una frase. Si realmente quieres descubrir quién eres, ven. Aquellas palabras habían despertado algo olvidado dentro de él. Curiosidad. Miedo. Esperanza. Por eso conducía bajo la lluvia hacia un pequeño pueblo escondido entre montañas. No tenía idea de lo que encontraría. Ni de quién había enviado aquella carta. Pero sentía que debía hacerlo.
como si una fuerza invisible hubiera comenzado a empujarlo en esa dirección. Cuando llegó al pueblo, el reloj marcaba las 10 de la noche. Las calles estaban prácticamente vacías. Un anciano observaba la lluvia desde el interior de una cafetería. Dos niños corrían bajo un balcón intentando evitar mojarse. Y una mujer de cabello oscuro permanecía inmóvil frente a una librería cerrada. Emir sintió algo extraño. La había visto antes. O al menos eso creía. La mujer levantó la mirada. Durante un instante sus ojos se encontraron. Y entonces ocurrió algo imposible. Ella sonrió, como si lo hubiera estado esperando. Como si supiera exactamente quién era. Como si conociera un secreto que él mismo todavía ignoraba. Llegas tarde. La voz de la mujer sonó tranquila. Emir permaneció inmóvil. Perdón, pensé que tardarías menos. Nos conocemos. La mujer observó la lluvia antes de responder. Todavía no. Aquella respuesta lo desconcertó. Fuiste tú quien envió la carta. Ella asintió. Sí, ¿por qué? La mujer tardó varios segundos en responder. Porque tu padre me lo pidió. El corazón de Emir se detuvo. Su padre había muerto hacía 15 años. O al menos eso creía. Sinopsis. Cuando una fotografía tomada durante el rodaje de una nueva serie se vuelve viral, el famoso actor turco Can Arslan descubre que la fama puede ser tan frágil como un cristal. Lo que comienza como una discusión superficial sobre unos kilos de más termina desencadenando una cadena de acontecimientos que cambiará para siempre su vida, su carrera y la relación con las personas que ama. Mientras millones de usuarios comentan su aspecto físico, nadie imagina que detrás de aquella imagen existe una verdad mucho más profunda. Una lucha silenciosa contra el agotamiento, la presión mediática y un secreto familiar enterrado durante décadas. Entre Estambul, Madrid, Buenos Aires y París, Can emprenderá un viaje inesperado que lo llevará a descubrir antiguos documentos, amistades traicionadas, amores imposibles y una conspiración relacionada con una fortuna desaparecida. Lo que parecía una simple fotografía viral terminará convirtiéndose en el inicio de la aventura más peligrosa de su vida. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.